Ya. ¿Se ve? Muy bien. Entonces vamos a ver, entonces estaba diciendo que vamos a comenzar de esta última sesión del segundo parcial con lo que es atrofia muscular. Bueno, este es un músculo esquelético normal, ¿no? Como lo que vemos, la histología, cómo está, se caracteriza cada uno de los músculos, su parte de ellos. Lo más importante es el tamaño, ¿no? Que uno ve acá. Luego las fibras musculares en corte transversales, en corte longitudinal, las fibras musculares, y en este músculo esquelético, la localización sobre todo de los núcleos, que es lo que nos va a importar a nosotros, ¿no? La localización de los núcleos, núcleo periférico, siempre esto es la localización. Bueno, todo eso, pues, es su componente no estromal, ¿no? O el endomisio, el músculo y corte transversal, ¿no? Todo es la parte periférica de los músculos también. Estos son cortes longitudinales del cuerpo. Entonces, todo esto es, ustedes ya lo saben, tejido conectivo, ¿no? Interfascicular, cómo está constituido todo este músculo. Bueno, normalmente es así. Bien. Entonces, a veces podrían resultar varios trastornos, ¿no? Unos trastornos, por ejemplo, nosotros ya hemos hablado acerca de la hiperplasia, ¿no? Y acerca también de la hipertrofia de la célula y los tejidos. La atrofia es otro trastorno. La atrofia, entonces, en realidad la atrofia muscular es un trastorno, ¿no? En la cual, eh, que consiste en el desgaste o pérdida o disminución del músculo esquelético, ¿no? Entonces, y esta disminución del músculo va provocando, ¿no? En que se vaya perdiendo la fuerza poco a poco, ¿no? Un brazo de por ejemplo, en esta secuencia no es igual al del brazo del lado derecho, ¿no? Entonces se va perdiendo, por supuestamente, todo se produce. ¿Y por qué se da esto? Porque acá, como en todo sitio, va a haber un equilibrio. Y entonces acá también todo tiene que ver en eso. Cuando no se trabaja bien todo el organismo, se produce estos tipos de alteraciones. Y aquí se produce un desequilibrio entre la síntesis de proteína y su degradación, ¿no? Y como consecuencia se deterioran las células nerviosas de los músculos, ¿no? Entonces, y esto pues va generando poco a poco un deterioro de la capacidad funcional, ¿no? Con una producción, una parálisis que puede ser parcial o puede ser completa, ¿no? O sea, una pérdida de lo que es esta fuerza muscular y lo que vamos a decir, ¿no? Entonces, y si nosotros nos referimos de frente al término pues, de atrofia muscular, esto se refiere a la disminución del tamaño del músculo. Y por esto mismo comienza a disminuir y comienza pues a perder la fuerza y también la masa muscular, ¿no? Eso es lo que comienza a verse en estos músculos. Las causas de esto, a veces las causas tenemos nosotros en esta, eh, podemos tener para ustedes tres causas: causa fisiológica, patológica o neurogénica. Son las tres causas, ¿no? La causa fisiológica, ¿no? Es por la inactividad de la persona, o sea, por la falta de uso de ciertos músculos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquellos que llevan una vida sedentaria o personas que producen algún tipo de enfermedad, ¿no? Y que hay un límite en su movimiento, por ejemplo, ¿no? A veces, por ejemplo, también o causas patológicas, ¿no? A veces hay las causas patológicas puede deberse a diversas enfermedades o darse en personas también de edad avanzada, ¿no? Como consecuencia propia del envejecimiento, también nos puede llevar a eso. Y las causas neurogénicas, entonces ese ya es un problema un poco más complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta tipo de atrofia es mucho más grave, ¿no? Y también suele manifestarse de manera más repentina y se produce por una enfermedad o lesión de los nervios que conectan con los músculos. Y esta puede, aparecerse como se da en la esclerosis lateral amiotrópica,
en la distrofia muscular, en la miastenia gravis, en la atrofia muscular espinal. Son diferentes tipos de, esta, de estas lesiones que nosotros podemos tener. Muy bien. Esto pues entonces, por supuesto, esto trae consigo una serie de alteraciones, ¿no? Entonces trae consigo pues que esta alteración o esta degradación, ¿no? Y en la síntesis y degradación de proteína y que da consigo todas estas lesiones, indudablemente que la vía principal de la degradación, ¿no? Y que tiende a ser, ¿no? La mayor parte, la responsable en la mayor de las partes, no viene a ser sino todo esto dependiente de la ATP, ¿no? Y también de la ubiquitina y son componentes que dentro del punto de vista de la fisiopatología se van a dar por estas alteraciones proteínicas y que comienzan a presentar este tipo de desequilibrio, ¿no? Desequilibrio y que da lugar a esta disminución de la masa muscular. ¿Por qué se atrofia un músculo? Un músculo puede atrofiarse por múltiples motivos, dependiendo de la etiología y en su función de los síntomas asociados. El tratamiento tendrá también que ser diferente, ¿no? Tendrá que ser. Hemos hablado nosotros acá, hemos hablado en este tipo, las causas, ¿no? Causas fisiológicas, patológicas y neurogénicas. Son las tres causas principales que van a dar a esto. Pero también en un músculo puede haber también en estos factores encadenantes que me van a dar origen igual a lo que hemos mencionado. Más detallado, tenemos enfermedades de los músculos como la distrofia, ¿no? El cáncer me puede dar, esta es una enfermedad patológica. Patología desmielinizante también. Periodo largo de inmovilización, por ejemplo, por causa de las fracturas, esguinces o en los postoperatorios, en la cual uno tiene que permanecer mucho tiempo, pues, sin movilidad. Déficits nutricionales, ¿no? O sea, también, entonces, a veces pacientes que sufren de estas falta de ingesta alimenticia nos llevan a un estado caquético y que esto pues indudablemente van a producir las atrofias o la pérdida de la masa muscular. Falta de ejercicio físico igual también, ¿no? Lesiones al medio espinal y otras enfermedades, por ejemplo, como problemas cardíacos, del hígado, etcétera, ¿no? Entonces eso también nosotros tenemos que ver en estos casos. Muy bien. Esto, en realidad, vamos a hablar acá de todo lo que es la sintomatología en general, porque si nosotros, la sintomatología en realidad varía mucho de acuerdo a la causa, ¿no? La sintomatología varía de acuerdo a las causas que se van a originar. Sin embargo, en general, la sintomatología que nosotros vamos a ver en esto, en principio, si hay una pérdida de fuerza muscular, entonces, ¿qué es lo que va a haber? Una disminución de la fuerza. Nosotros, entonces, eso vamos a vernos y generarlo, por ejemplo, con el envejecimiento, ¿no? Uno cuando se hace mayor, cuando uno está joven, uno puede adquirir y tener o levantar los pesos que uno cree, entonces levanta esos pesos, pero poco a poco, conforme va aumentando la edad, como que el cuerpo ya no responde a eso. Entonces, acá hay una disminución de la fuerza muscular. Disminución de la capacidad de movimiento también. A veces cuando se envejece, entonces el andar de asearse mucho más lento. Pero no es que esto sea solamente por la capa muscular, por la masa muscular, sino también se asocian otro tipo de alteración. El debilitamiento, la persona se hace mucho más débil, mucho más frágil también. Encogimiento de los músculos y pérdida progresiva del tono muscular. Ustedes pueden ver ahí como una masa muscular, cómo se comienza, se pone más flácido y se comienza, imagínense ustedes, como a deteriorar todos los músculos. Y tenemos con ello, trae consigo problema del equilibrio y dificultad para caminar. Entonces son síntomas generales que nosotros estamos viendo por esta atrofia muscular. Independientemente de lo que suceda a la causa en sí, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esto va a variar, porque en la esclerosis lateral amiotrópica, en la distrofia muscular, en la miastenia gravis, entonces comienza
a ver también adicionarse ya una sintomatología más específica, pero estos los síntomas en forma general de lo que nosotros estamos viendo. E indudablemente, dentro de toda esta sintomatología, en las personas mayores, entonces ya sabemos que existen enfermedades y trastornos que causan una disminución de la, de la masa muscular, ¿no es cierto? Ya sabemos eso. Muy bien, pero por ejemplo, en las personas mayores, entonces también se va a ver que esta pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento es lo que nosotros llamamos como sarcopenia, ¿no? Una sarcopenia. Entonces comienza a disminuir toda esta masa muscular en estas pacientes. Muy bien. Claro que hay una serie de situaciones que pueden dar origen a esta sarcopenia, porque cuando uno ya está madurando, o sea, se hace mayor, entonces también hay una serie de alteraciones fisiológicas y patológicas que se dan en el organismo y que conllevan a toda esta serie de patologías. Dentro del punto de vista fisiológico, miren ustedes acá, tenemos nosotros este músculo, como le había mostrado en un inicio, ¿no? El tamaño muscular, lo que nos interesa, la localización también de los núcleos son periféricos, entonces el tamaño es bastante uniforme. Es una normal, ¿no? Normalmente esto es lo que vamos a ver. Sin embargo, en esta imagen de fondo, ¿qué vemos ahí? Miren ustedes acá el tamaño de los núcleos, ¿no? O sea, comienza a disminuir en tamaño. El número comienza a disminuir, una disminución del número y tamaño. La forma también, o sea, una disminución del número, del tamaño y forma también de estos. El estroma comienza a incrementarse, un incremento del estroma, igualmente, vamos a ver. Esto es, me imagino, en una sola lámina, si usted le toca en el examen cuál es la característica, entonces la característica es pérdida o disminución del número, ¿no? De músculo, de la masa muscular o células musculares, ¿no? Variabilidad en el tamaño también. Un engrosamiento del estroma también es lo que vamos a encontrar en estos tipos de lesiones. Bueno, aquí tenemos entonces una variación en el tamaño, ¿no? Y forma de las células musculares, con pequeñas fibras atróficas entremezcladas y grandes fibras hipertróficas también redondeadas, núcleos internos aumentados. Miren ustedes acá, dentro de esta célula, dentro de este citoplasma, ¿cómo vamos a encontrar estos núcleos? Ya no están periféricos ahí. Disminución del volumen de los componentes musculares, encogimiento o reducción del tamaño del tejido del órgano, alteración del citoplasma, presencia de los gránulos de pigmento y disminución de las mitocondrias. O sea, todo esto me da origen a esto. Y presencia de un engrosamiento a través del estroma, ¿no? Mayor. Esta disminución de esta masa muscular hace que se incremente el estroma, ¿no? Un aumento del estroma, ¿no? O del tejido conectivo intermuscular. Muy bien. Eso sería entonces el punto de vista microscópico. Entonces, variabilidad en el tamaño y forma. Uno. Entonces, dos, también disminución del volumen, ¿no? De la masa muscular. Encogimiento y reducción del tamaño del órgano. Esto ya está macroscópicamente, también vamos a ver una fibra muscular es mucho más pequeña. Eso podríamos agregarle acá, yo creo que más a la clínica, ¿no? ¿Cómo vamos a ver eso? Y alteración en el citoplasma con presencia de núcleos más marcados, ¿eh? Igual acá, miren ustedes entonces, el estroma vascularizado, un incremento del estroma, ¿no? Un incremento del estroma con vascularización, de variabilidad en el tamaño de la musculatura también, ¿no? Las fibras musculares, ¿no? Y presencia de núcleos en el citoplasma. Igual acá, miren ustedes, ¿eh? Entonces una variabilidad aquí en el tamaño y forma de las fibras musculares con incremento del estroma, ¿no? Muscular de las fibras musculares. Entonces,
A mayor aumento tenemos también, acá tenemos, miren ustedes, en algunos núcleos lateralizados y en otras, miren ustedes dentro del citoplasma, algunas presencias de fragmentos intercitoplasmáticos, incremento del tejido conectivo, ¿no? También de la musculatura. Este es un panorámico donde me va a mostrar igual casi todas estas características mencionadas, ¿no? Igual ahí también, ¿no? Muy bonito se ve el estroma, incremento, disminución del tamaño, ¿no? Y forma de la masa de las fibras musculares, ¿no? Algunas hipertróficas, otras de menor tamaño, y con gran engrosamiento o presencia del estroma. Y este engrosamiento se da simplemente, ¿por qué? No es porque haya crecido más, sino porque el tamaño y el número comienza a desaparecer aquí o a disminuir, entonces hace que haya un poco más de estroma, ¿no? Tejido conectivo. Y esto es que no hace que esto sea más fuerte, ¿no? Simplemente que hace esto sea una mayor flacidez, ¿no? Una mayor flacidez en toda esta en masa muscular. ¿Mm? Igual acá, mire usted, también algunos núcleos grandes, pero unas fibras, unos miocitos grandes y otros pequeños, ¿no? Y un marcado engrosamiento del tejido intersticial. Muy bien, eso sería lo que correspondería a esta primera lámina que corresponde a la atrofia muscular. Vamos a ver ahora eh, acerca de la hipoplasia medular, ¿no? Eh, las hipoplasias medulares, bueno, nosotros eh, vamos a leer aquí, imagínense, eso se manifiesta por una aplasia medular. Aplasia medular, disminución, una hiperplasia, hipoplasia medular, una marcada disminución, ¿no? Que nos puede llevar esto a una aplasia. Siempre cuando ustedes vayan a leer en su libro, de repente, más fácil es encontrar, hablar de aplasia medular y que esta aplasia medular, ustedes van a encontrar allá como aplasia medular y dentro de los grados de la aplasia medular está la médula hipoplásica, o puede ser grave, muy grave o menos grave, ¿no? En esa muy grave ya se encuentra la aplasia medular. Y todo esto conlleva una pancitopenia. Esto, entonces, es una disminución de la serie blanca, disminución de la serie roja y disminución de la serie también megacariocítica, ¿no? Una pancitopenia. Y eso es lo que me va a originar este tipo de lesión. Bien, para recordar simplemente, para recordar acá cómo es la estructura de una médula ósea, ¿no? O sea, los elementos forma sanguíneo. Entonces nosotros tenemos la serie megacariocítica, por ejemplo, ¿no? La que da origen a las plaquetas, ¿no? Este es uno de los componentes. La célula normoblástica, ¿no? O sea, los normoblastos que va a dar origen a qué? A la serie roja, los hematíes, ¿no? Los normoblastos, ¿no? O sea, la serie nomoblástica, esto van a dar origen a los hematídeos. La serie granulocítica, ¿no? Entonces ahí tenemos pues los monocitos, los granulocitos, los eosinófilos, los monocitos, los leucocitos. También tenemos que va a dar origen. Y también todas estas células que nosotros vamos a encontrar y la serie linfoide, ¿no? Entonces también que van a dar origen a las células, a los linfocitos, ¿no? Y a las células plasmáticas. Todos son los elementos formes sanguíneos. Este componente celular de la médula ósea varía desde el nacimiento hasta la persona adulta mayor. En el nacimiento, por ejemplo, durante este nacimiento es el 100% de la celularidad y está por todos los elementos formes sanguíneos, o sea, serie blanca, serie roja, serie linfoide, serie media cariocítica. No hay tejido adiposo. Posteriormente, conforme pase la edad, esto ya se va incrementando, ¿no? Se va incrementando el tejido adiposo. Entonces, en el primer día no hay adipocito, no hay tejido adiposo.
pero esto en la primera década, esto ya comienza el 80% de componente de la serie eh, forma sanguínea, o sea, los elementos megacariocytíticos, todos estos elementos, y el 20% comienza a ver la grasa. En la cuarta década de los 40 ya va 50-50, y esto es constante, a veces, muchas veces hasta los 70 años de edad, ¿no? Que comienza ya también a disminuir. Entonces, a veces, por regla general, dice, se restar 90 a la edad del paciente, ¿no? Entonces, por eso, esa es la, la, lo que comienza a haber en esta celularidad, ¿no? Entonces, esto nos lleva muchas veces, la evaluación de esta celularidad nos lleva a hablar cuando falta, cuando estamos fuera de este control contable, puede llegar una célula hipocelular o normocelular si está dentro de lo normal. Puede ser hipercelular, como en algunos casos que vamos a ver también, o puede ser hipocelular. Esta es lo interesante que... Y siempre que hay una hipocelularidad, ¿qué es lo que incrementa? Incrementa incrementa el tejido adiposo. Eso es lo que se incrementa en esta lesión. Muy bien. Entonces, acá va a incrementarse esta lesión. Bien, entonces la anemia plástica, entonces, ¿qué cosa es? Esto lo dije que va a haber una reducción, una disminución de toda esta lesión. Es un trastorno de la célula madre hematopoyética que provoca la pérdida de los precursores de la célula sanguínea. Puede ser una hipoplasia o aplasia de la médula ósea y la citopenia, o sea, una disminución de toda la serie eritroblástica, mieloblástica o la serie megacariocítica. Estas pueden ser factor etiológico, dos, factores etiológicos adquiridos o congénitos. Dentro de las adquiridas, más del 50, se dice que el 50-70% son idiopáticas, o sea, la causa puede ser cualquiera, no se sabe. Pero dentro también tenemos unas causas adquiridas secundarias a la reacción fármacos químicos a virus, virus de Bar, hepatitis, parvovirus, perdón, VIH, enfermedades inmunitarias, también fascitis eosinofílica, ¿no? Hipergamaglobulinemia, linfocitosis granular grande, entonces carcinoma tímica, el embarazo, la hemoglobinuria paroxística nocturna, todo esto puede ser adquirido. Dentro de las congénitas, la más importante de la etiología congénita es la anemia de Fanconi. La anemia de Fanconi es la más importante. Puede haber también otra disqueratosis, el síndrome de Schussmann-Diamond, ¿no? Entonces, pero la más importante de la congénita es la anemia de Fanconi. Muy bien, estas son entonces factores teológicos, pueden ser adquiridas o congénitas. Dentro de esa adquirida, idiopática, que son más del 50%, y también dentro de estas adquiridas secundarias a la radiación, a fármacos, etcétera, cualquiera de esta relación. Y dentro de la congénita, la anemia de Fanconi como la más importante. Muy bien. Cuando nosotros vemos entonces esto, el número, entonces, cuando vemos esta pancitopenia, ¿qué cosa es lo que vamos a ver? Que el número de células hematopoyéticas comienza a disminuir, toda esta celulita comienza a disminuir. ¿Y qué cosa es lo que comienza? Estas células disminuyen, y vamos a encontrar que se agotan las células bien diferenciadas, o sea, se disminuyen. ¿Y quién va a reemplazar? El tejido adiposo. Ustedes lo ven, aquí reemplaza el tejido adiposo. Disminución de los elementos sanguíneos de la serie megacariocítica, de la serie mieloide, de la serie normoblástica, y un incremento de estas células de los adipocitos. La mayor o menor cantidad de estas células, la mayor cantidad de depósitos y disminución de estas series mieloides es lo que me va a traer consigo, ¿qué cosa? Una hipoplasia o aplasia, ¿no? Hipoplasia o aplasia de acuerdo a la cantidad que nosotros observemos en esta lesión. Clínicamente se presentan manifestaciones muy derivadas de la disminución de las células sanguíneas.
Entonces, aquí lo que vamos a encontrar nosotros es una disminución de las tres series hematopoyéticas, ¿no es cierto? De las tres series. Entonces, si hay una disminución de las series normoblásticas, o sea, si hay una marcada disminución de las series normoblásticas, ¿qué cosa es lo que vamos a encontrar? Las series normoblásticas son los hematíes. Y estos hematíes, ¿qué cosa es? Síndrome anémico. Estoy una anemia, síndrome anémico. Entonces, con este síndrome anémico, ¿qué voy a encontrar? Anemia, palidez, fatiga, disnea, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, cansancio. Entonces, todo este síndrome anémico. Disminución también del apetito. Si hay de la serie granulocítica, ¿qué va a encontrar aquí principalmente? Los neutrófilos. Los neutrófilos están disminuidos. ¿Para qué me sirven los neutrófilos? Los neutrófilos van a ser mi medio de defensa que va, no, que me va a mí a proteger de todos los cuadros infecciosos. Si los leucocitos o neutrófilos están disminuidos, vamos a tener infecciones a repetición. Entonces, infecciones. Entonces, los leucocitos están disminuidos, infecciones. Fenómeno de hemorragia. Hay una trombocitopenia. ¿Qué es lo que sucede esto? Si está disminuida la serie megacariocítica, entonces las plaquetas van a estar disminuidas. Y al estar disminuidas las plaquetas, ¿no? Entonces por encima, de repente por menos de 50.000, 40.000, ¿eso qué me va a traer consigo? Me va a traer de repente una trombocitopenia. Epístasis, o sea, un sangrado de repente de las encías, ¿no? Hematomas, no petequias, o sea, sangrados puntiformes en todo el organismo que me pueda dar. Hematomas, sangrados nasales, epístasis, etcétera. Todos estos cuadros me pueden dar estos tipos de lesión. Clínicamente, entonces, vamos a ver. Entonces, son características que se van a presentar en esta lesión. El criterio de gravedad, aquí es donde vamos a ver. Una anemia grave, muy grave, o una aplasia medular moderada, ¿no? Bien, la moderada tiene que ver de todos estos criterios por lo menos dos criterios, entonces para considerarla si estamos ante una hipoplasia o una aplasia medular, ¿no? Porque aquí estamos llamando aplasia grave, aplasia medular muy grave, ¿no? Muy grave y aplasia medular moderada, ¿no? Entonces tenemos que ver esto. Y de acuerdo, entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver de acuerdo a los recuentos o la cantidad, de acuerdo a la cantidad de los elementos, ¿no? Ya sea de las plaquetas, ya sea de los neutrófilos o ya sea de los hematíes, eso es lo que me va a permitir nosotros ver. Entonces, el porcentaje de esto y el incremento, y sobre todo esto lo vamos a tener que leer también mediante un extendido de lámina periférico y un hemograma, ¿no? En el hemograma por un corpuscular medio, mediante los reticulocitos también, que me van a ver ya cuando están menores, en menor cantidad, entonces eso ya es muy grave. Y entonces, y todo esto, menos de 20.000 con neutrófilos también disminuidos y reticulocitos también menos del 1%, entonces hay criterios para considerar esto. Y sobre todo la celularidad, menos del 25%, entonces esto es ya una aplasia grave. Otro puede ser moderada o una aplasia medular moderada, ¿no? Muy grave, grave. Entonces aquí también, de acuerdo entonces a la celularidad es que nosotros vamos a catalogar toda esta lesión. Muy bien. El aspirado de médula ósea es una anemia plástica, una hipocelularidad con depresión de los tres sistemas hematopoyéticos. Numerosas espículas con espacios vacíos y llenos de grasas con pocas células hematopoyéticas. Pueden también cruzar con aumento de linfocitos, células plasmáticas, fibroblastos y hemofagocitosis. Entonces, aquí ustedes ya tienen prácticamente lo que nosotros vamos a encontrar. La biopsia es esencial para confirmar la celularidad. Celularidad total, a menos 25 o menos del 50% de la celularidad, pero con menos del 30% de célula hematopoyética, ¿no? Entonces, aquí, estas son las características, por ejemplo, que tenemos que tener en cuenta para catalogarla si esto corresponde a una hipocelularidad o no, ¿no? Entonces, celularidad total menor a 25% o menor a 50% de celularidad, pero con menos del 30% de elementos hematopoyéticos. Entonces, esto me va a dar una hipoplasia celular. Entonces, acá miren ustedes, miren una célula normal.
la celularidad y miren cómo encontramos acá. Esto ya es una aplasia. Esta es una aplasia medular. Encontramos demasiada disminución de las 3C. Todo está reemplazado casi por tejido adiposo. Acá, miren ustedes la celularidad y miren esto acá. Entonces, aquí encontramos también. Entonces, pero encontramos un número mayor de esto. Ya esta es una hipoplasia. Una hipoplasia que puede catalogarse de acuerdo a los estudios de repente en grave, ¿no? O hipoplasia moderada, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que ver. En relación a esto, imaginen ustedes la cantidad. Igual acá, miren ustedes acá, entonces esta es una hipoplasia medular, ¿no? Entonces, todo esto. ¿Qué se incrementa acá? Acá incrementa entonces los tejidos adiposos. Los espacios están ocupados mayormente. Bien, aquí tenemos ustedes entonces una hipoplasia medular. Médula hipocelular con disminución de todos los elementos. De todos los elementos. O sea, ¿cuáles son estos elementos? Una marcada disminución de la serie mieloide, de la serie eritroide y de la serie